¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologeando. El programa de hoy lo dedicaremos a trabajar un tema que, si bien lo hemos abordado desde otras miradas y bajo varias perspectivas, trataremos hoy puntualmente desde dos ángulos particularmente. Uno es el modelo cognitivo sobre el cual trabajaremos y otro es justamente el modelo psicoanalítico del cual tomaremos algunas palabras. Y estamos hablando justamente de pánicos, ¿sí? Cuando hablamos de pánicos, y ustedes ven ahí justamente esta imagen, creo que es bastante puntual con respecto a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Esa sensación, esa idea, esa mezcla de lo que nos pasa en el cuerpo y nos pasa en la mente a la vez cuando nos da pánico, ¿sí? Bien, obviamente, esto lo trabajaremos de la mano de nuestra invitada, la licenciada Mirta Bravo, a quien le damos bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Gabriel. Un gusto. Nuevamente, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Y vamos a hablar un poquito hoy de pánico. Voy a ver si puedo hacer un aporte, digamos, desde mi formación, que es más terapia cognitiva conductual, y vamos a ver cómo enriquecernos en esto de poder ayudar a la gente a ver qué es, cómo se causa también, qué es lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito el origen, vamos a ver un poco la sintomatología, y vamos a ver los tratamientos, ¿no? Como para darle justamente a la gente opciones como para poder saber qué hacer, tanto con uno mismo, con familiares, ¿no? Es un tema bastante actual, es muy común. Yo creo que hasta ya casi es moda hablar, ¿no?, de pánico. Uno habla de ataque de pánico, ¿no?, o ataque de ansiedad generalizada, también se puede comunicar. Y uno lo dice ya como una especie de, a ver, ¿cómo a vos no te pasó todavía? Ya es como que terminó siendo hasta virósico, como no sé si tanto por la comprensión de lo que pasa, como sí por la idea de lo que uno siente, ¿no? Claro, y además en los tiempos en que corren hoy es muy, digamos, a ver, lo que es crisis de pánico tiene mucho que ver con la ansiedad justamente, está encuadrado dentro de lo que es la ansiedad. Y hoy por hoy uno vive muy ansioso, muy acelerado, con muchas cosas, ¿no? El tema de la tecnología, de estímulos por todos lados, trabajo. Entonces, en general, estamos bastante ansiosos, con lo cual la crisis de pánico puede aparecer. Puede aparecer ahí. De alguna manera uno dice, ¿qué es lo que pasa? Como la propaganda, ¿no? Que son los chicos que están muy débiles o los que los virus están muy malos, ¿viste? Esa propaganda de, no sé si de yogur o qué era. Bueno, alguna vez nos tenemos que preguntar eso, ¿qué es lo que pasa? Si estamos cada vez más débiles, más vulnerables, por toda la cantidad de cosas que tenemos que llevar en nuestras mochilas, o que la realidad se está poniendo cada vez más pesada. Bueno, yo creo que vamos a ir a la primera, a que tenemos tantos pesos, ¿no? Y nuestra carga de estrés, como se puede decir, es tan fuerte, que cada vez más somos vulnerables a muchas de las situaciones que obviamente nos aquejan y nos generan este estado de ansiedad generalizada que se transforma obviamente en lo que hoy llamamos pánico. Claro. También hay algo muy importante que sucede, que tiene que ver con el tema de los pensamientos y el lenguaje. O sea, nosotros podemos preocuparnos y estar pensando en qué es lo que va a pasar gracias a que tenemos lenguaje y pensamiento. Entonces, muchas veces, lo que pasa, que ahora vamos a ir desarrollando este tema, ¿no es cierto? Pero muchas veces en el paciente se observa de que está más en el futuro, sobre todo el ansioso, a diferencia del depresivo que está más en el pasado, ¿no? Anclado. Pero el ansioso está tan preocupado por lo que le va a pasar o lo que le podría pasar, que empieza a tener toda la sintomatología de pánico, y se activa todo un sistema que ahora vamos a ver de alarma a nivel físico, ¿no? Que hace que la persona, digamos, tenga esta crisis de pánico. Pero el tema de los pensamientos es muy, muy importante. Bien, entonces a continuación vamos a ver eso. Y sabes que ahora para el primer bloque nomás, ¿no? Después arrancamos con la parte teórica. Vamos a comentarle a nuestra audiencia algo que tal vez muchos no saben, que es un poco la etimología de la palabra, ¿sí? Y que viene justamente de Pan, ¿sí? Que era una figura mitológica, que ahí la tenemos en pantalla, que se aparecía, digamos, como una especie de... como uno puede imaginarse a una persona caminando y de golpe encontrarse en un lugar a este hombre en una encrucijada. O sea, se solía decir que el Pan, este semidios griego, aparecía en la encrucijada, en donde una persona tenía que saber qué hacer. Entonces, ante la decisión justamente, o la no decisión de algo, aparecía justamente ese semidios griego. Y la palabra panicus, que viene de ese latín,
habla de esto. Habla justamente de que el Pan, semillós griego, es el que nos atemoriza cuando tenemos que decidir. Exacto. O sea, ante una encrucijada tenemos que decidir. Pero hay una cosa más que también es interesante. Recién decía latín, no, el del griego viene pánicos. Es también un semillós relacionado a la sexualidad y a la fertilidad. ¿Sí? Pero de la manera exorbitada, de la manera, digamos, escandalosa, de la manera, digamos, que estaba de alguna manera mal vista. Con lo cual muchas veces se lo ve con esta imagen, que es el que acosaba a las mujeres. Entonces vos fijate de qué manera también esa idea de sentirse acorralado, de sentirse justamente presionado a tener que decidir, y hasta más relacionado, y esto a los psicoanalíticos les va a gustar, relacionado con la sexualidad, en función justamente a lo que significa el hecho de ese macho grande que viene y me puede atacar, está relacionado con la palabra pan, con el panicus y con pánico. Claro, entonces, sí, es algo que, como para ir... Claro. Después nos metemos en la teoría más lineal, ¿no? Pero es bueno conocer un poco la etimología de las palabras como para también saber esto y saber que eso justamente es algo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ya estamos acá con la licenciada Mirta y vamos a trabajar esto. ¿Cuál es la etimología? Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué manera nos aparece? ¿Cuándo hablamos de pánico? ¿Cuándo hablamos de miedo y cuándo hablamos de fobias? Para saber diferenciarlo. Todo eso y mucho más será entonces parte de lo que trabajaremos en este Psicologiando, que luego de una muy breve pausa ya estamos de vuelta. No se vayan. Muy bien, seguimos psicologiando y ya metidos en tema plenamente. Hablamos aquí con Mirta en la pausa. Una de las cosas que no comenté antes sobre este semillós griego es que luego la religión judío-cristiana asocia el mito del diablo con el mismo. Por eso el diablo con los cuernos y demás también justamente está relacionada. Y sobre todo la parte moral relacionada con la sexualidad.
¿no? El diablo relacionado con la sexualidad y también obviamente con el tema, es un tema bastante interesante también que hace el tema. Ahora nos metemos ahora en la parte teórica. Bueno, ¿sí? dale, cómo no. Vamos a hablar un poquito de primero de, cuando hablamos de pánico y hablamos de miedo y hablamos de fobia, ¿estamos hablando de lo mismo? A ver, el miedo es una emoción, ¿sí? Es una emoción que surge, surge en el ser humano y en los animales, compartimos esa característica, ¿no? Cuando estamos en peligro. Ahora, esa emoción de miedo, si es adecuada a la situación y si no es desmedida, como decíamos recién, es adaptativa, o sea, nos sirve para estar preparados, ¿sí? Para luchar o para huir en un momento de peligro, pensando justamente, como veníamos diciendo recién ahí, en la encrucijada. Cuando uno está en la encrucijada, uno se puede preparar para luchar o para huir. Es más controlable el miedo. El miedo, si es un miedo que es esperable, está bueno que suceda, no está mal, digamos. ¿Se entiende? Cognitivamente estaría dentro del campo cognitivo la idea de tengo miedo a algo. Claro. Entonces ese miedo a algo de alguna manera lo puedo manejar y si bien me genera miedo, de alguna manera tengo de algún lugar recursos como para poder enfrentarlo, ¿no? Claro, yo siempre doy... El miedo más directo. Yo más lo puedo ejemplificar en esto que es lo siguiente. Yo siempre digo, si nosotros estamos frente a un robo, por ejemplo, está una persona que nos está robando, nos apunta con un arma. Lo esperable es que nosotros no estemos riéndonos, tranquilos, o sea, en general se activa todo un sistema de alarma ante esa situación de peligro, ¿sí? Y que nos permite justamente, nos adapta a la situación en ese momento, porque si nosotros estuviéramos enfrentándonos a esa persona, quizás corre peligro nuestra vida. Aunque habrá gente que por ahí decide enfrentar, porque puede estar la lucha o la huida, ¿sí? Ahora, lo que sucede cuando nosotros estamos en peligro real, se activa todo este sistema de alarma con una sintomatología que es la misma de la crisis de pánico. Lo que sucede en la crisis de pánico es que el paciente activa el sistema de alarma cuando no hay peligro. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde empieza a tener el paciente problemas, ¿sí? Me suena la alarma, voy a la puerta, no hay nadie, pero la alarma sigue sonando. Claro. En cambio el otro me suena la alarma porque está el ladrón. Exacto. Entonces yo sé que el ladrón está ahí y lo veo y actúo en función tal. Claro. De hecho, los síntomas... Esto no significa que el miedo no sea paralizante también, obviamente. Por supuesto, sí. Y los síntomas del pánico, si querés, los podemos mencionar, ¿no? Para que la gente sepa. Tiene que ver con sensación de ahogo, malestar estomacal, sensación de volverse loco, sensación de morir. Imagen, a ver, Federico, que tenemos un muchacho ahí que le está pasando todo esto a la vez justamente como para hablar de la sintomatología, digamos, somática de lo que es el pánico, psíquica ¿no? también, ¿no? Vamos a verlo mientras bueno, comentabas. entonces, el paciente va a empezar a transpirar, a ponerse colorado, la sangre, como bombea el corazón más rápido y la respiración va a ir, exacto, la sangre se va a ir hacia las extremidades. Cada síntoma, que esto todo, lo que recién mencioné, lo compartimos con los animales ante el peligro, tiene una función también. Por ejemplo, transpirar es para que la otra persona que nos está atacando resbale. La sangre va a las extremidades para poder correr. Las pupilas se dilatan para sesgar bien la atención a donde hay peligro. Todo eso compartimos, como yo recién les decía, con los animales. La diferencia que tenemos, entre otras cosas, no es la única diferencia que tenemos con los animales, pero al tener corteza cerebral, nosotros podemos seguir pensando una vez que nos asaltaron. Podemos estar en casa pensando, ¿y si me hubiesen matado? ¿Y si salgo ahora a la esquina y vuelve a haber alguien y me roba? Entonces, empezamos a tener estas preocupaciones a futuro que pueden hacer que se active este sistema de alarma nuevamente. Que se retroalimente además. En el propio camino, ¿no? Exacto. Y ahí decía, en el último cuadrito ahí del dibujo anterior, había una imagen como de la calavera, ¿no? Porque una de las ideas más comunes que tiene la persona es, me estoy por morir. Exacto. La idea de muerte. Son dos ideas nomás dentro de lo que, o dos ideas, dos pensamientos que por lo general acuden muy frecuentemente tanto desde los distintos cuadros, vamos a ver a qué cuadro nos referimos, que es la idea de locura y la idea de muerte. Claro, ¿sí? de locura porque y muerte. como me siento tan raro, ¿no? ¿Y qué me está pasando? Porque una de las cosas que genera el aumento excesivo de ansiedad es una idea de desubicación, de sentirme muy incómodo y muy raro y muy fuera de mí, o sea, no me reconozco. Claro, y esa esa desinformación de mi propia identidad, también a uno lo lleva a la idea de, me estaría volviendo loco. Claro. Entonces son los dos miedos que
más Sí, 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 sí. amenazas nos traen en toda la vida, se presentan ahí por lo general. Exacto. Miedo a la muerte y miedo a la locura. Claro, incluso son pacientes que cuando acuden a terapia los derivan los médicos, porque en general van primero al cardiólogo a ver si están con algún problema de corazón. Entonces una vez que se descarta eso, el cardiólogo le dice vaya al psicólogo porque usted está teniendo pánico. Por suerte estamos los psicólogos para que los médicos manden cuando no saben qué tienen que hacer. Eso es una buena función que cumplimos para cumplir esa brecha. Esto es un avance justamente también del trabajo interdisciplinario. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Antes todo se explicaba por algún tejido dañado y sin algún tejido dañado lo hacemos, lo inventamos. Claro. Sí, Ahora sí. sabemos que lo psicológico puede funcionar sin que haya justamente un tejido dañado o un órgano mal funcionando. Seguro. Otra cosa del pánico es que sucede espontáneamente y de golpe, justamente como su palabra lo indica, espontáneamente. Entonces el paciente se asusta mucho. El primer ataque de pánico que sucede es un antes y un después para el paciente, porque no se lo esperaba que eso suceda, ¿sí? Yo del trabajo que he tenido con pacientes con pánico, coincide mucho, que esto por ahí lo quería compartir, en que son pacientes que han tenido muchas pérdidas, ¿no? O mucho miedo a la muerte también. Entonces, como justamente ese sistema que es el pánico, cuando se activa en el cuerpo de uno, tiene que ver con esta defensa ante un peligro, ¿no? Y la incertidumbre de lo que va a pasar. Me ha pasado esto en la práctica, ¿no? Quería compartirlo, de que son pacientes que piensan mucho en cómo se van a morir, qué va a pasar, si se mueren, qué pasa. También ha pasado a mí, a determinada edad de la vida, en la que ha muerto un padre o un familiar, y de golpe comienza a venir un montón de pensamientos que a uno lo desubican, y como no sabe ubicarlo la persona de qué es lo que le pasa, ese ataque de ansiedad comienza a venir justamente, como decís vos, como disparador de pérdida. ¿No? Sí. Habíamos comentado en un programa, a nuestro público habitual les resultará esto conocido porque lo repetí en varios programas, pero lo traigo a colación, de cómo se identifica desde lo ontogenético, esto es desde nuestra propia vida, el origen de los síntomas que hacen a la angustia, y que dijimos que se relaciona mucho con lo que es el momento del nacimiento. Lo que dijimos de dolor de pecho, dolor de garganta, sensación de respiro, temblor, esa sudoración, que es lo que le pasa al bebé cuando nace. El bebé cuando nace, que tiene que salir del cuerpo materno lleno de líquido amniótico, su primera acción fisiológica es tener que comprimir los pulmones para expulsar todo eso, y este es un gran dolor de pecho, que sale por la garganta en un torrente obviamente que le lastima, y tiene justamente esos problemas respiratorios y esa taquicardia propia de lo que significa esa descompensación. Y que permanentemente, cada vez que nos angustiamos, estamos retrayendo inconscientemente y invocando el momento del nacimiento, que es el primer momento que el yo no pudo manejar, porque al no existir... Indefenso absolutamente. Claro, porque además que no existía el yo, porque en ese momento todavía no nació la necesidad sobre la cual se genera el yo, con lo cual es algo que el yo no maneja, y al no manejarlo, obviamente no lo puede estructurar. Y eso es el origen, obviamente, de los mecanismos de defensa y todo lo demás que hacen a la aparición de la ansiedad cuando no se puede controlar. Pero está bueno el hecho de poder asociar esto, y que esos miedos primarios justamente se dan cuando no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Claro, seguro. Estamos en esa encrucijada que decías recién, ¿no? Exactamente. Aparte nos cambia, quizás son quiebres en la vida de la persona, ¿no? Pérdidas muy importantes en donde, bueno, aparece por eso muchas veces estas crisis de ansiedad. Correcto. Y otro punto que tenemos que diferenciar es de las fobias. O sea, no es lo mismo hablar de pánico que de fobia. Claro. En realidad, o sea, si uno se ubica desde lo que son los manuales para diagnosticar, tanto psicólogos como psiquiatras, lo que dice la Asociación Norteamericana de Psiquiatría es que la crisis de pánico nunca se diagnostica sola, sino que va a estar siempre, en realidad es como si fuera un síntoma importante de otros cuadros que puede haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fobia es el miedo irracional a algo, si es una fobia específica, o lo que sería la ansiedad social a poder estar en público, conversar con otras personas, iniciar conversación. Puede tener crisis de pánico. Ante un estrés postraumático, ¿sí? Podemos poner de ejemplo ante una situación de un accidente fuerte en donde la persona se vio afectada psíquicamente, con todo lo que implica ese cuadro, podría tener ataques de pánico. ¿Sí? Otro caso es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene ciertas características y podría tener pánico.
Correcto. Entonces, así también la ansiedad generalizada, que hoy en estos tiempos se ve mucho, que son los pacientes que funcionalmente están, digamos, laburando, trabajan, son activos y demás, pero están muy tensos y muy irritables, con mucho dolor de cabeza, contractura, y son pacientes muy ansiosos. También pueden tener sintomatología panicosa. Ahora, el pánico aisladamente nunca se lo diagnostica y ni tampoco, por lo menos nosotros los terapeutas cognitivos, no lo vemos como algo a tratar en cuanto, o sea, en realidad lo despejamos enseguida porque el foco del problema pasa por otro lado para nosotros. Por lo general la punta del iceberg lo que indica que el iceberg está, no que es el problema en sí mismo, o sea, ¿no? En la punta. No hacemos un tratamiento específico pensando en que ese paciente no tenga más pánico. Estamos viendo a ver por dónde surgió, qué pasó, qué hay en la base, ¿no es cierto? De eso. O sea, se lo trabajan del lado más sintomatológico. Claro. Esto es un punto que me está indicando que algo está pasando. Claro. Entonces, me venís con eso, significa que algo atrás trae en la mochila, ¿no? Como siempre pasa, es el disparador de un montón de situaciones que han venido ya trabajando en tu vida, y aquí tenemos la punta del ovillo, para así decirlo. Claro, sí. Y la fobia, obviamente, dijimos que muchas veces también hablamos que es un desplazamiento, ¿no? Proyectivo de algo sobre lo cual se genera una evitación. ¿Sí? Y en el pánico muchas veces uno justamente sabe sobre lo cual está enfrentando directamente, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero justamente... Igual en el pánico lo que se está evitando todo el tiempo, hay una evitación también, que es evitar sentir las sensaciones físicas espantosas que tiene el pánico. Entonces el paciente está todo el tiempo chequeándose, se escanea a ver si hay un poquito más de taquicardia, si está transpirando, si empezó a tener la visión nublada. Una vez que le pasó, está con el tablero de comando a mano para ver cuándo otra vez le va a pasar de vuelta. Y está tratando de evitar que eso le vuelva a pasar, o sea, evitación también hay. O sea, de hecho, es una evitación, digamos, que se hace de manera consciente. Sí, sí, a veces ha pasado con los pacientes que uno les dice, ¿no? Vos te estás escaneando todo el tiempo y el paciente ahí recién empieza a ver que está haciendo eso y que eso lo provoca, lo hace entrar en un círculo vicioso nuevamente. Y en una predisposición también, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a seguir trabajando. Tenemos muchas preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas de la audiencia, la cual a continuación compartiremos. Y también trabajaremos un poquito más sobre lo que es el modelo cognitivo, ¿sí? Que a continuación trabajaremos. Esto luego de una muy breve pausa, ya volvemos, no se vayan. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas-Ray, Colectora Gaona 2186, Moreno, y Avenida Presidente Perón 25491, Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra.
Muy bien, seguimos en Psicologiando y tratando pánicos. Y vamos ahora a meternos en lo que es el modelo cognitivo de la ansiedad que a continuación Mirta nos va a describir. Así que vamos a acompañar esto justamente con una placa, la cual nos va a permitir visualizar mejor los conceptos y las partes en las cuales se compone este modelo. Bien, sí, un poquito ahí lo que vemos en la placa es cómo, por ejemplo, una situación a la izquierda, ahí en el primer círculo, menciona, la tengo acá, gracias. Menciona lo que es una situación activadora, ¿no es cierto? Como recién podríamos decir, el tema de que nos estén asaltando, ¿sí? El tema de, por ahí puede ser un accidente de tránsito, ¿sí? O bueno, hay un ejemplo que es muy clásico que la gente se va a sentir identificada, que es el alumno que tiene que ir a dar un examen. Claro. ¿Sí? Vamos a suponer que sea ese el ejemplo. Entonces, empieza toda una activación en esa persona a nivel de pensamientos, podríamos ejemplificarlo, ¿no? El profesor tal vez me va a bochar, yo no voy a poder, no leí nada, ¿sí? Por eso ahí en el modelo dice sesgos y errores del procesamiento de la información, ¿sí? Hay distorsiones porque la persona empieza, a ver, siempre la distorsión va para el lado de lo catastrófico, ¿no es cierto? Cuando el paciente viene con todo este sufrimiento. La distorsión se refiere a el modelo previo que tengo sobre esa situación misma. Claro, ¿cómo yo interpreto eso? Esa realidad. ¿Sí? Para mí, examen puede ser sinónimo de peligro, examen puede ser sinónimo de que soy incapaz. Claro. Entonces ahí la persona empieza a distorsionar, ¿sí? Pone como única posibilidad de que va a fallar en ese examen. Entonces empieza toda una activación que frente a esta amenaza, como decíamos, que puede ser la lucha o la huida, ¿sí? Entonces, muchas veces puede ser que estemos hablando de pacientes que deciden no presentarse en el examen, ¿sí? O directamente se presentan pero no pueden, se les pone la mente en blanco, ¿sí? Y vienen con toda esta activación, ¿no es cierto? O sea, vienen transpirados, les agarran estos síntomas ansiosos. Claro, vienen que con son el paquete armado a fracasar. Claro, Porque ya saben de alguna manera que eso es una posibilidad, entonces sobre esa posibilidad armaron su esquema de enfrentar el examen. Exacto. Lo interesante de esto, a nivel fisiológico, como mencionamos algunos síntomas hace un rato, lo que sucede a nivel sistema nervioso, todo el sistema, digamos, parasimpático y simpático está en activación, en este caso el simpático. Entonces la persona, que eso es un tema interesante también, empieza a generar mucha adrenalina, noradrenalina y cortisol en sangre, que eso es muy letal de alguna manera para el organismo, ¿eh? Cuando el ser humano está bajo toda esta presión en tiempos prolongados, esto afecta muchísimo, ¿no? Que bueno, eso sería por ahí para otro programa también interesante, el tema del estrés. Pero está buena la pata que hace a lo fisiológico, ¿no? De qué es lo que nos pasa, además de la mente, qué es lo que nos pasa en el cuerpo. Porque en el cuerpo sentimos, por lo general. ¿No? Pero bueno, detrás de esa sensación hay todo un mecanismo interno que está pasando, obviamente que pasa, en este caso, por el sistema nervioso simpático. Claro, y lo que sucede, que es interesante que está acá en este modelo de la ansiedad, es que el paciente tiene en este momento que está sucediendo esta crisis de pánico, o en la previa también, hace toda una evaluación de sus recursos de afrontamiento. Por supuesto catastrófico, que no va a poder afrontar esa situación. Siente que no tiene herramientas para poder enfrentar la situación. Hay como 3 características muy importantes en el paciente ansioso. Una es esa, la evaluación de los recursos son prácticamente, digamos que no va a poder, ¿sí? Que son nulas. Otra característica es intolerancia a la incertidumbre. En general el paciente ansioso no puede tolerar lo que muchos vamos aprendiendo, tenemos seguramente caídas y levantadas todos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la vida nos depara a veces situaciones que son totalmente inciertas. Entonces, ante un examen, y sí, puede haber tantas variables. Yo a veces le digo a los pacientes, mira, si cada vez que yo me subo al auto, pongo la llave en el auto, me pongo a pensar todas las posibilidades y probabilidades que yo tengo de chocar o de chocar a alguien, nunca nadie se va a subir en un auto. O sea, pero ellos tienen un nivel de razonamiento y de pensamiento y de alternativas siempre catastróficas que son muy, muy altas, ¿no es cierto? Entonces, todos las tenemos, lo que pasa es que aquí, como habías dicho antes,
el sistema está desnivelado Sí, sí, y sí. se exageran las herramientas de prevención. Tal cual. Porque uno Exacto. tiene herramientas de prevención, porque si no, obviamente estaríamos en una crisis maníaca, Claro, donde la persona va totalmente. sin temor a nada Exacto, y no le va a exacto. pasar nada, y obviamente se estrola en el primer Seguro, acto que encuentra, tal cual. o Sí, sí, choca sí, el sí, primero sí. que ve. Sí, 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 sí. Pero ese mecanismo está desacerbado. Exactamente, vos lo describiste muy bien. Entonces, lo que sucede es que esta incertidumbre, ¿no es cierto?, de lo que va a generar esa situación no la pueden tolerar. Y la otra situación es lo que recién explicaste vos muy bien, que es la sobreestimación del peligro. Se sobreestima el peligro. Claro. Entonces, esas tres variables que suceden en el paciente es una fórmula que se da que provoca después estas crisis, ¿no es cierto?, de pánico que uno observa. El extremo de esto podríamos decir que es el exceso de prevención que generan otro tipo de patologías que hace que la persona se excluya de todo riesgo, o sea, se esconda totalmente de la realidad y decida permanentemente evitar permanentemente toda acción que le genere un posible riesgo, un posible conflicto o un posible mal a su sistema. Entonces, es el extremo justamente en donde la persona directamente ni se expone a nada. Claro, sí. En realidad igual el paciente ansioso va a encontrar siempre motivos para sobreestimar el peligro. Por supuesto no lo hace a propósito, pero es un mecanismo, como vos dijiste hace un rato, es un sistema de alarma que se desreguló por ahí por algún motivo, que a veces para los terapeutas cognitivos no nos importa mucho la causa, pero en algún momento eso se hizo un desequilibrio y hay que buscar las herramientas con el paciente para que ese sistema de alarma siga funcionando, pero con peligro real, no peligro irreal. Nosotros otra cosa que le decimos a los pacientes es que no todo lo que piensan es real, no todo lo que pensamos es real. Yo siempre digo, no sé, vos podés ahora imaginarte que yo tengo el pelo platinado, podés pensarlo y no lo tengo. Vos podés pensar que de acá te puede pasar un accidente y no necesariamente va a ser así. Claro. Y el paciente está tan fusionado en ese pensamiento de que eso que él piensa va a pasar, ¿no?, que tiene hasta un poco de pensamiento mágico de alguna manera. Claro. ¿no? Y también a veces es la profecía autocumplida. Exacto, Porque sí. tantas veces que pensé que me va a ir mal, me termina yendo mal, y hasta de alguna manera es un alivio que me vaya mal porque es lo que yo esperaba y estoy enfrentando una realidad que ya había planificado. Entonces, exacto. a veces para una persona con baja tolerancia a la frustración, el hecho de encontrar las frustraciones, digamos, servidas en bandeja, es casi un alivio, porque de esa manera sabe que está controlando de alguna manera la realidad. Exacto, y baja la incertidumbre, Claro, y lo que es lo que no puede tolerar, ¿sí? Lo que le pasa mucho, ya que estamos en un tema de examen, es justamente esas personas que nunca terminan una carrera, o los que nunca terminan de terminar una materia porque siempre los exámenes se borran, o que nunca, o van con, digamos, con la expectativa justamente de saber que no van a terminarla y que van a recursar. Es justamente un mecanismo de autosabotaje que viene de la mano de esa idea de no enfrentarse al riesgo por las dudas, y prefiero manejar el control de la decepción que yo puedo manejar sobre mi decisión de abandonar, antes que la posible frustración de que me bochen. Claro, seguro. Entonces, Sí, esos sí. autosabotajes también vienen de la mano de todo ese mecanismo. Seguro. También lo que se sabe hoy por hoy es que hay una vulnerabilidad biológica también, ¿no? En general uno empieza a hacer el genograma, que es el árbol familiar, y ve que hay en la familia tal vez padres o abuelos que han tenido alguna cuestión de ansiedad. Es un factor que también se toma en cuenta. Que también se toma en cuenta a la hora del análisis. Claro, sí. Tenemos muchas preguntas, seguimos recibiendo preguntas. Héctor, hemos recibido tu pregunta, la vamos a leer, igualmente Graciela, igualmente Mónica, ¿sí? Así que dentro de una pausa ya estamos respondiendo y llevamos también al consultorio abierto para muchas más preguntas que nos han hecho llegar tanto en Facebook como en psicologiando.com.ar. No se vayan, ya volvemos.
Bueno, le mando un saludo a mi amigo Jorge, que me amenazó, o más que me amenazó, me retó a que este chiste no lo pasas al aire. Sí, ahí lo tenías, sí. Por suerte nuestro director lo pasa rápido, así que no da tiempo de leerlo, pero justamente era un chiste que no es justamente a favor de los analistas. Dice, me agarra ataque de ansiedad en caso de angustia, con ataque de pánico. ¿Tenés trastorno de ansiedad? No, mi analista me acaba de decir lo que cobra la sesión. Bueno, es un chiste justamente de los amigos de los psicólogos, pero nosotros nos reímos. Sobre todo los psicoanalistas que han inventado que las sesiones tienen que ser caras, como Claro. para poder justamente sostener el deseo. Claro. Vamos a ir a lo que es nuestro espacio de consulta. Antes de eso voy a leer las consultas que he recibido por celular, Bueno. justamente como para bajar la ansiedad, justamente posiblemente de las personas que nos están mandando, Exacto. si es el caso. Y aquí nos pregunta Graciela, ¿el paciente con pánico que le indican medicación, les disminuye el pánico o todo es mental al saber que está medicado? Nos pregunta Graciela. Yo tengo una respuesta, vos seguramente la tuya. ¿Querés que empiece? Dale nomás. A ver, el paciente que tiene pánico, primero, como yo decía al principio, para nosotros no nos enfocamos los terapeutas, por lo menos cognitivos, a focalizar solo en el pánico. Pero bueno, si bien hay algunos casos en donde vienen con tanta ansiedad que, porque a veces, muchas veces vienen ya medicados, ¿sí? Eso es un tema, vienen medicados y no por el psiquiatra, por el neurólogo, ¿no? Claro. Pero cuando no hay medicación todavía, si el paciente realmente está, su vida, digamos, en distintas áreas está muy afectada, se hace tratamiento combinado. En realidad se recomienda. Tiene un porqué, porque lo que dicen los psiquiatras es que a nivel, este sistema de alarma que alguna vez se activó de una manera errónea, a nivel químico, neurotransmisores, se desbalanceó, digamos, lo que serían los neurotransmisores correspondientes. Claro. Entonces, lo que dicen los psiquiatras, y realmente yo en estos años lo he visto que lo hacen, por lo menos en el consultorio con los colegas que trabajamos, lo veo que lo hacen, medican durante un año nada más, y es real, o sea, hacen la medicación correspondiente para lo que sería el trastorno de pánico, y una vez que hay equilibrio químico, por supuesto con la terapia, porque esto no es mágico, ¿no es cierto?, la medicación. Y junto con el tratamiento se empieza a dejar, con el tratamiento psicológico se empieza a dejar la parte farmacológica. La mayoría de las intervenciones son conjuntas, ¿no? Sobre todo cuanto más grave haya sido el ataque de ansiedad que hayan tenido. Y un poco a lo que nos preguntabas con respecto al tema este de lo sugestivo, en muchos casos, para todos los casos, siempre funciona de que cuando uno toma un medicamento hay un efecto sugestión. O sea, esto no significa que el efecto placebo es lo único que funciona. O sea, no es que te doy azúcar y mira, con esto te va a sacar... No. Evidentemente hay algo de lo sugestivo, Seguro. hay algo, pero en la terapia también hay algo de lo sugestivo. Te sentís acompañado, no solamente lo que el psicólogo te diga, sino el solo hecho es también sentirte acompañado. Seguro. Saber que no estás solo en la vida frente a las circunstancias que te tocan vivir y que hay alguien que te está escuchando en un lugar distinto al que otra persona te puede escuchar, y también hay algo de sugestivo en eso. Lo que implica que esto no es solo, viene, como decías vos, dentro de todo un complejo contexto, claro. que se acompaña tanto la parte del tratamiento psicofarmacológico como el tratamiento terapéutico propio Claro, de los psicólogos, sí, ¿no? sí, sí. Viene todo Sí. acompañado. De hecho, igualmente nosotros le recomendamos a los pacientes de que hagan, por ejemplo, meditación, ¿sí? O yoga, también todo eso ayuda, ¿no es cierto? Porque tal vez uno piensa que uno viene con pánico y solamente, ¿no es cierto?, va a pensar en la pastilla. No, muchas veces yo les digo, si hacen algún tipo de actividad que los relaje, ¿sí? Se recomienda siempre mucha relajación en el tema de lo que es trastorno de ansiedad. Entonces, la meditación hoy por hoy, que es mindfulness, en el mundo se está viendo que da mucho resultado para los pacientes ansiosos, que es hacer conciencia plena, y hay gente preparada acá en Argentina, hay gente que hace Coincidimos con talleres. eso. Una de las cosas que yo le digo a muchos pacientes, que el mejor ansiolítico es la actividad física. Sí. Es fundamental, ¿no? Ayuda un montón, sobre todo cuando la persona siente que está tan exaltado, ¿no? Y necesita quemar esa energía Sí, extra. sí. Aquí nos pregunta Ariel, cuando vemos que a una persona le agarra un ataque de pánico, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Bueno, hay por lo general dos cosas que uno tiene que recomendar siempre, ¿no? Sacarla del ámbito en el que está, de forma tal que no se sienta expuesta a la persona. Otro punto es controlar la hiperventilación que tiene mediante, yo siempre recomiendo este tema, ¿no? Ponerse las manos acá y tratar justamente de disminuir la cantidad de oxígeno que incorpora.
a veces se puede cocinar con una bolsita, con algo, pero lo importante es que no se hiperventile, sino que justamente baje ese nivel justamente de hiperventilación que aumenta la taquicardia, y también el hecho de que empiece a desconcentrarse de aquel lugar donde estuvo, o sea, el lugar mental donde estuvo. Para eso la persona que mejor puede hacerlo es decirle, acá estás conmigo, Exacto. estoy con vos, te estoy acompañando, estás bien, está todo bien. Son palabras que de por sí ayudan a la persona como para que de alguna manera ese niño interior que se sintió vulnerado y que está en peligro y que nos retrotrae este peligro primitivo que hablábamos hoy, de alguna manera se sienta acompañado, ¿no? No sé, sí, es muy interesante porque vos lo que mencionaste recién es parte de lo que es conciencia plena, que es lo que recién yo te decía. Al paciente se lo invita a que venga al presente y situarse, incluso describir los colores, las personas con quien está, para que, digamos, de alguna manera se relaje, porque está en el futuro, ese paciente pensando en un peligro que no es real, que no está presente y que va a pasar, podría pasar en realidad. Entonces se lo invita al presente, a que se relaje, a pensar que está acompañado, como vos dijiste. Bien. Otro punto que me olvidaba era eso, ¿no? Focalizarse en un punto fijo, es decir, estoy aquí, estoy ahora, estoy mirando esto. Me acuerdo de esa frase que nos dicen en los seminarios. También nos preguntan qué tipo de psicólogo se debe si se tiene un ataque de pánico. Bueno, aquí vamos a abrir el juego y el paraguas diciendo que a todo aquel con el cual vos tengas empatía, pero obviamente cada terapia podrá tener una forma de abordaje distinto y uno por lo menos no estoy en condiciones de decir si hay una mejor terapia o una terapia menos recomendable, no sé. Claro. Yo te voy a repetir lo que un día en un programa junto con vos te dije. No importa ya el tipo de terapia, si uno empieza a notar cambios y mejora, digo eso, la primera sesión siempre se lo digo al paciente, yo te lo he contado. Si no ves cambios y mejoras en unos meses, cambia de terapeuta, se lo digo yo. O sea, ya va más allá de la metodología que uno use o el enfoque que uno use, ¿no? Pero, porque la verdad que muchas veces se ven los tratamientos que va más allá de lo que sería el modelo, ¿no es cierto?, de enfoque que tiene el terapeuta. El vínculo es tan importante que ustedes los psicoanalistas hablan de transferencia, nosotros decimos alianza terapéutica, pero tiene que ver con eso. No suelen decir dos cosas, está bien, pero eso te das cuenta una vez que fuiste. Ahora, pero en el transcurso también. Antes de elegir, ¿cómo elegir? Yo siempre le digo, bueno, el boca a boca funciona. Bueno, o sea, si eso es tenés a importante. una persona que va y le estás preguntando, ¿y a vos cómo está yendo? Y te dice, bueno, no sé, no me convence del todo. O te dice, sí, mira, yo me siento bien, bueno, ahí tenés también una puntita para donde también podés elegir. Y lo que decís es fundamental. Yo siempre digo, después de la primera sesión, vos sabés si te está yendo bien y si la cosa va a funcionar. Claro, en la primera sesión, yo creo, por lo menos es muy subjetivo, ¿no? Pero hay un gran grado de avance con respecto a la empatía que se logró, a esa magia que se logra en el ambiente, que uno no sabe definirla, en donde se da ese rapport inicial tan temprano. Bueno, yo creo que también eso se puede notar. Sí, y también como yo te decía en el otro programa, el tema, yo te daba el ejemplo que si uno tiene una alergia y va al dermatólogo y en un mes y medio, 2, no hay pero absolutamente nada de cambio, en 3 meses no hay nada de cambio. A nivel físico uno siempre reacciona enseguida, cambia, ¿no? Incluso antes de cambiar, uno le pregunta al médico, ¿por qué este tratamiento y no otro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué objetivos vamos a tener? Eso sí, yo también los invito a los pacientes a que lo pregunten. ¿No? Y también es algo que tiene que tener en cuenta. A ver, viene un paciente por pánico, bueno, ¿y qué tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? O sea, yo en ese sentido, si fuera paciente lo preguntaría. ¿Y por qué este tratamiento y no otro? ¿Existen otros? Bueno, informarnos, porque la cabeza de uno es tan importante como el cuerpo. Me parece bien, obviamente, si después de un tiempo te das cuenta que no pasa nada, es hora de cambiar de analista. Pero una cosa que es fundamental que tenemos que decirlo es que se lo diga al analista. También. ¿Sabes qué? Yo siento que estoy viniendo y no estoy notando acá. Seguro, es el momento donde el analista se transforma en Dios o directamente reconoce su humanidad y dice, bueno, está bien, puede ser que no te pueda ayudar. Por supuesto. Y te tendrá que transferir a otro. O es el momento que le prendes la lamparita a él y se enciende su ataque, digamos, propio de alerta como para poder resurgir. Los mecanismos que hasta ahora no utilizó. Seguro. Nos están diciendo que vamos a una pausa, pero he recibido muchas preguntas y sigo recibiendo. Y justamente aquí alguien me pregunta algo de lo que decíamos recién. Entonces, hacer ejercicio con el que se quema adrenalina, ¿ayuda a las personas con ataque de pánico? No pregunto. Sí, yo coincido con lo que vos decías. Además, la actividad física genera endorfinas, que son antidepresivos naturales, ¿no? Entonces, en general, el paciente ansioso se lo medica con antidepresivos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la forma natural de poder lograr eso sin llegar a la medicación es hacer ejercicio.
Correcto. Es increíble la cantidad de preguntas que estamos recibiendo, que también las hemos tenido de antes, y tengo 4 preguntas más que responder, así que vamos a administrar el tiempo, vamos a una pausa y nos dedicamos directamente a todo lo que es la parte de consultora abierta. Ya volvemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRide, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, vamos ya rápidamente entonces al espacio, pero antes, Federico, si me acompañás, quiero comentarles un importante evento que se realizará mañana, una jornada de psicología, que justamente está organizada por el Instituto OPSIM, que es justamente el que aquí Mirta coordina, que, bueno, es la intervención en la niñez y adolescencia, se llama, y es la tercera jornada de psicología, dirigido a psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes, fonoaudiólogos, estudiantes. Va a tener 4 temáticas principales: violencia y bullying en la escuela, adicciones en la adolescencia, dificultades específicas del aprendizaje, DEA y lenguaje, y medicación en niños y adolescentes. Las 4 por especialistas en el tema. Esto es mañana sábado 15 de noviembre de 8:30 a 18:30 y se realizará en IPI. En IPI, que es la otra institución que organiza también, sí. En España 212, ¿sí? Piso 2. Y bueno, la idea es que puedan concurrir. Es muy importante, y la verdad que siempre digo, y te felicito, Mirta, a vos y a tu equipo, por generar eventos que hagan que la gente se acerque a tener herramientas, ¿no? Seguro. Porque como bien decís, si bien está dirigido a psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes, bueno, también está dirigido a padres. Sí, de hecho en la jornada anterior, por otras temáticas que tocamos, fue público general y, claro. y sí, se los acompañó. O personas que no necesariamente están, que pueden ser profesionales de otras disciplinas que también quieren informarse, porque son temas de mucha actualidad y que de por sí hace falta conocer herramientas e intervenciones sobre el tema, ¿no? Sobre todo en niñez y adolescencia, que es un tema tan crucial. Seguro, sí. Así que los invitamos a concurrir mañana a la jornada, que bueno, va a estar cargada de mucha
digamos, gente Muy bien. especializada y con ganas de Como siempre enriquecer. decimos, es una jornada que está certificada por 2 instituciones, ¿no? Por Claro, instituciones, por IPI y por IPI PSIM. y PSIM, Sí. que son los que certifican este evento. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Ahora vamos al consultorio? Dale. Vamos, Federico, a abrir el consultorio y vamos justamente a dar lugar a las preguntas que nos han hecho llegar a psicologiando.com.ar nuestra audiencia. Muy bien, estas son las vías de comunicación que ustedes pueden llegarlas y vamos a la primera pregunta que dice: luego de un viaje en coche en el cual tuvimos un accidente, no pude viajar más en ningún medio de transporte. Siento ahogo, apenas empiezo a andar. ¿Puedo superarlo?, nos pregunta Ana. Vamos a contestar uno y uno, dale. Sí, seguro, Ana, con un tratamiento debería ir a consulta. Desde ya que después de un accidente de tránsito es un evento, una situación muy fuerte. De hecho, yo la viví en el 2011. Y bueno, no siempre se necesita tratamiento, pero a veces hay personas que por ciertas vulnerabilidades o situaciones en el contexto de su vida El lo tema está si necesitan. Ana sigue negándose. Claro, y evitando, O, ¿no? A ver, Ana o su psiquismo. Porque uno dice que Ana es consciente, Ana lo hace a propósito. No, yo sé, Ana. Es como muchas veces las personas dicen, pero yo no lo hago a propósito. No, y claramente. Ya sé que no lo hace a propósito, no podés. Y no podés porque como dijimos hoy, tu mecanismo de alerta está tan exacerbado que te está impidiendo volver a querer o volver a un lugar donde una amenaza puede ser posible. Claro. Ahora esa amenaza es un gigante. Exacto, sí. Cuando para otras personas es algo normal, para vos es un gigante que no lo puedes atravesar. Y bueno, yo creo que sí, Ana. Obviamente tenés que hacer terapia y obviamente tenés que acercarte a un tratamiento que te permita superarlo. Pero que lo puedes superar, seguro. obviamente que sí. Y aquí justamente la licenciada nos ha hablado ya bastante de cuáles son los tratamientos y las metodologías para poder hacer. Hola, licenciado. ¿Es cierto que la terapia por internet puede ayudar a las personas que no pueden salir de su casa porque tienen pánico a lo que pueda pasar? Así está mi tía y no sé cómo ayudarla porque ella no puede ir a consulta, nos pregunta Jimena. Bueno, Jimena, en este caso sí te respondo yo. No es que la terapia por internet en sí misma te va a ayudar. La terapia por internet es un medio que es, por lo que vos me contás, uno de los pocos o una de las pocas vías que tiene tu tía para poder acceder. Porque la otra vía es que el psicólogo vaya a su casa. También, eso iba a decir. Es la otra posibilidad. Pero si esa posibilidad no está, sí. Y a tu tía le puedes decir que existen tratamientos, en mi caso yo me he especializado en tratamientos por psicología online, con lo cual sí es una posibilidad y da el mismo resultado, la misma eficacia que la terapia presencial. Así que no hay que desconfiar con ese sentido, yo te puedo garantizar que les puede servir y que sí puede hacerlo. Y es una vía que para personas discapacitadas o con algún tipo de imposibilidad, como la agorafobia o algún tipo de imposibilidad también de tiempos, o muchas veces porque se trasladan a otro lugar donde tenían continuidad con un terapeuta. En mi caso particular, yo tengo pacientes que he continuado después de que se han mudado a otro lugar. Claro. Y lo he continuado por internet. Y la terapia funciona perfectamente, así que sí, es recomendable. No es que la terapia por internet la va a curar en sí misma, es un medio, es una vía alternativa que puede ser efectiva. Seguro. Vamos a la última, Fede. La sensación de ahogo de noche, malestar que se presenta a veces como si me estuviera por morir, ¿se relaciona con los ataques de pánico? ¿Es lo mismo? Lo pregunta Enrique. Nieta. Y es uno de los síntomas, ¿no es cierto?, que tiene la crisis de pánico. Habría que conocerlo más y ver qué otra sintomatología presenta, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, digamos, tiene que ver muchísimo con el pánico. La sensación de ahogo y además el ataque de pánico surge muchas veces de noche, en un momento inesperado, cuando la persona está más tranquila. ¿Sí? A veces sucede en las vacaciones también. Porque las defensas están bajas y Claro. la persona se siente más vulnerable también, ¿no? Exacto, sí, sí. Así que bueno, tendría que hacer una consulta, Ajá. no asustarse de ir a hacer una consulta, porque muchas veces es eso, solo una consulta y no necesita tratamiento y por ahí eso, digamos, darle alguna orientación nada más, Claro, ¿sí? perfecto. Pero no está mal. Habría que ver también por el lado de las apneas, por los síntomas que tiene, ¿no? Que también puede ser, que también se relaciona con un estado psicológico alterado, muy similar a lo que habíamos hoy hablado de los síntomas concomitantes, Claro. a lo que hablábamos de lo panicoso, ¿no? Seguro. Y sobre ese estado habíamos hablado. Acabo de recibir un mensajito que dice, ¿es importante asistir al psicólogo y al psiquiatra también? Bueno, ya lo hemos respondido, de que de alguna manera, en algunos casos sí. Si uno necesita, digamos, una situación que no puede manejar, por lo general,
se puede trabajar conjuntamente la terapia psicológica con la terapia farmacológica, ¿no? Claro. Se puede Sí, trabajar. yo cuando llaman al centro, allá en SIM, en general pregunto cuando dicen que quieren sacar directo con el psiquiatra, ¿no? Entonces, cuando me dicen que es por pánico, personalmente yo recomiendo que hagan una consulta primero psicológica, a ver qué es lo que está pasando con el paciente. Bueno, SIM es un caso, bueno, ya que está, hacemos el segundo chivo, SIM, que queda en Doctoras con AP Sí. al 321. Al 321. 321. Sí. Porque yo siempre digo al 268 porque me sale, no sé por qué, me sale automáticamente. Estamos en una cuadra. Una cuadra, estamos trabajando. compartiendo. Es nuestro pequeño barrio Freud, ¿no? Claro, sí, viste, cada vez somos más. Claro. Hay más centros, todo. Claro, ¿no? Es más, a la vuelta Es está Villa Freud, Villa Suárez nosotros. también, que es otra psicóloga, también Por amiga eso, mía. sí. Bueno, y hay otro Con psicólogo. Fabián Krapsov, que también es de SIM, decimos que es Ahí Villa está. Freud ya. Vamos a hacer nuestra Villa Freud, ahí, Claro. en Moreno Sur. Bueno, SIM es un lugar justamente en donde se trabaja con varios... Sí, somos 20 psicólogos. Varios profesionales, pero además interdisciplinarmente, porque hay psicopedagogos, hay psiquiatras y hay... Sí, hay fonoaudiólogos, terapista ocupacional. Y el psiquiatra, que es el doctor Tesler, que va a dar la charla mañana, y que es infanto-juvenil también, que eso Correcto. es muy importante, porque el tema de es la un medicación en especialista niños es muy delicado. En esta área. ¿Nos queda tiempo todavía? Tenemos una pregunta más. ¿Me decís que no, que dos o que nos vamos? Ah, uno y nos vamos. Entonces me das uno. A ver. Me quedo con la de atrás, que la de atrás me dice uno y la de me dice que nada, así que me quedo con la de atrás. Que hacer ejercicio físico, las personas que sufren ataque de pánico, ¿son personas que piensan mucho o sus pensamientos están paralizados? Nos pregunta Mirta. Otra Mirta, obviamente. Otra Mirta. Para mí, breve lo voy a hacer. Está el pensamiento demasiado abundante, piensan mucho y especulan mucho y dan mucha alternativa catastrófica. El pensamiento está muy acelerado. Tienen la mente a full, están pensando demasiado, Y esa demasiado. ansiedad desbordante obviamente es parte de ese cantidad de pensamientos, ¿no? Pensar, sentir y actuar, habíamos dicho, digamos, en la primera, Sí. el pensamiento aborda tanto que imposibilita Claro. la acción. en Y además muchos son casos, todos ¿no? catastróficos. Claro, muy bien. Seguramente, bueno, y acá me sigo recibiendo preguntas, bueno, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Mirta, ha sido un gusto. Bueno, gracias, igualmente. Siempre Éxitos es un mañana, gusto. que Bueno, seguramente lo va a ver, después nos muchas contarás de esta jornada que Dale, tan importante sí, que es, así que seguramente salimos ahí y bueno, y ahí Bueno. nos contarás luego cómo habrá ido. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. La semana que viene continuamos de alguna manera, vamos a dar otra óptica y lo vamos a apuntar desde otra metodología también, pero vamos a seguir hablando de un tema que se relaciona bastante con esto, que nos hace una pregunta. ¿Por qué somos vulnerables? ¿Sí? La idea de vulnerabilidad, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué significa sentirse vulnerable? ¿Qué significa esto de estar perdiendo o poder perder la idea de seguridad hasta el punto tal de sentirse como esa persona frágil, como una campana de cristal? ¿Qué implica esto? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Y de qué manera obviamente se somatiza muchas veces desde otro lugar? Esto va a ser lo que trataremos en nuestro próximo Psicologiando. Como siempre, aquí en vivo y en directo, ojalá un domingo ya no imagino, ¿no? Los viernes a las 15 horas aquí en vivo y directo. Los domingos sí, lo pueden ver obviamente a las 15 horas y los lunes a las 9 horas también, que es cuando se repite este programa. Y como siempre en psicologiando.com.ar los 187 programas, 186 programas, 187 con el anterior, que ya están subidos todos a internet para que usted los pueda ver, o también en YouTube ponen Psicologiando y el tema que quiere y también ahí aparece. También puede poner Mirta Bravo y aparece ahí, Mirta Bravo Psicologiando, todos los programas en los que estuvo Mirta Bravo también se pueden buscar de esa manera en YouTube. Ha sido un gusto, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.